Tercera sección, fundamentos de la vida cristiana. La lección de hoy es la ley de la siembra y la cosecha. A toda costa debes evitar el error de sacar porciones del pensamiento escrito de Dios fuera de su contexto armónico general. Debes evitar tergiversar la palabra de Dios, utilizar textos en una dirección diferente de la original. No olvides que nada ni nadie puede torcer el resultado de una ley establecida por el Señor. Hoy vamos a estudiar una ley. La ley se cumple siempre. Las leyes de Dios se cumplen siempre. Sabemos que en la naturaleza existen leyes, tales como las leyes de la física. A cada acción corresponde una reacción. ¿Verdad? Tira una pelota contra la pared, seguro que va a rebotar. Y siempre va a ser así, porque es una ley, la ley de la gravedad. La ley de gravedad es, voy a arrojar esto, ¡tac!, se va a caer. Hay una fuerza en el eje de la Tierra que atrae los objetos, es una ley de la física. La otra ley es, dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio. Es una ley, se va a cumplir siempre. Son todas leyes que invariablemente se cumplen en todos los casos. De ahí su nombre de leyes. Debemos saber que en el plano espiritual Dios también ha establecido leyes que aunque el hombre voluntariamente o involuntariamente ignore esas leyes, indefectiblemente se van a cumplir. Si yo las ignoro, se cumplen. Si yo las conozco, se cumplen. Si yo las acepto, se cumplen. Y si yo no las acepto, se cumplen, porque son leyes de Dios. Muchos han descubierto la realidad de la existencia de esas leyes espirituales, tales como la ley de la siembra y la cosecha, que es lo que estamos estudiando en esta lección, y han intentado obtener los beneficios de alguna de ellas. Alguien va y dice, existe la ley de la siembra y la cosecha, me voy a beneficiar. Ahora, acuérdense, las leyes que Dios ha establecido en la naturaleza y aún las leyes espirituales se cumplen en las condiciones que Dios ha establecido para que se cumplan. A ver, vamos a dar un ejemplo. Si se usan fuera de las condiciones espirituales que tienen que cumplirse para la misma función, entonces no se cumplen. Por ejemplo, podemos dar la ley de gravedad. La ley de gravedad tiene que ser en el ámbito o en el ambiente de la atmósfera. Vamos al espacio exterior y no se cumple la ley de gravedad. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones dentro de las cuales Dios estableció que se cumplan esas leyes. Entonces, si yo uso una ley espiritual fuera de las condiciones espirituales que tienen que darse, que tienen que cumplirse para que esa ley funcione, entonces fracasamos en el intento de que se cumpla la ley y vamos a sacar nada más que frustración y derrota como resultado. Pero uno se puede preguntar, ¿pero existe o no existe la ley espiritual de la siembra y la cosecha? Por supuesto que existe, es una ley espiritual, pero como toda ley se cumple dadas determinadas condiciones dentro de las cuales se ha establecido esa ley. Creo que puede quedar clara. La ley de la siembra y la cosecha existe, es una ley espiritual y siempre se ha de cumplir del mismo modo dadas ciertas condiciones necesarias. Si esas condiciones espirituales si son diferentes a las previstas en las que se estableció la ley, pueden hacer que pasen dos cosas, o que la velocidad del cumplimiento varíe, o bien que no se cumpla para nada. Tengamos en cuenta esto. Entonces, la ley espiritual de la siembra y la cosecha fue claramente enunciado en el libro de las leyes espirituales. El libro de las leyes espirituales es la Biblia. Lo vamos a comprobar ahora mismo cómo fue enunciada en la Biblia la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a ver. Por ejemplo, dice en Marcos, en el libro de Marcos, 4, 24 y 25. Le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene
se les quitará. ¿Cuál es la siembra? La medida con que medís. ¿Cuál es la cosecha? Os será medido. Siembra, cosecha. Otro texto. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Siembra. 2 siembras hay acá y 2 cosechas en este texto. Siembra 1. El juicio con que juzgáis, cosecha 1, seréis juzgados. Siembra 2. La medida con que medís, cosecha 2, os será medido. La ley de la siembra y la cosecha establecida en estos textos. Otro texto. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Siembra. Servir a Jesús. Cosecha. Honra de parte del Padre. Otro texto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Siembra. Morir a uno mismo. Cosecha. Llevar mucho fruto. A ver. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Siembra. Darle sin mezquindad al hermano pobre. Cosecha, bendición de Dios en todos los hechos y en todo emprendimiento. Vamos viendo la ley de la siembra y la cosecha en diferentes aspectos. Otro texto. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su cosecha, su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siembra, dar nuestra limosna en secreto. Cosecha, Dios te recompensará en público. A ver, otro texto más. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 siembras tenemos aquí, 2 cosechas. A ver, siembra 1, sembrar escasamente. Cosecha 1, segar escasamente. Siembra 2, sembrar generosamente. Cosecha 2, cosechar generosamente. Cosecha generosa. Se va entendiendo a dónde vamos. Hay una ley bíblica de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Siembra, dar al pobre. Cosecha, Dios le volverá a pagar el bien que ha hecho. Otro, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Siembra 1, dar al pobre. Cosecha 1, no tener pobreza. Siembra 2, apartar los ojos del pobre. Cosecha 2, muchas maldiciones. Un último texto les voy a dar, ya sirve como ejemplo de los muchos textos de siembra y cosecha que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es la siembra? No dar buen fruto. ¿Cuál es la cosecha? Ser cortado y echado en el fuego. Entonces, vamos a decirle a la gente, por favor, responde en tu corazón esta pregunta. ¿Cómo trato yo a las personas que amo? Puede ser tu pareja, tu cónyuge, los hijos, padres, hermanos, amigos. Alguna de las probables respuestas puede ser los abrazo, les doy besos, caricias, les expreso mi amor con palabras, los protejo, les doy toda clase de regalos para expresar mi amor, me duele el corazón cuando sufren, no quiero que sufran, quiero que sean felices, procuro su felicidad, trato de enseñarles a vivir mejor, quiero estar con ellos, les prometo cosas buenas, les prometo bendición, quiero que tengan salud, procuro que no les falte nada, quiero que prosperen. Bien, con relación a la siembra y la cosecha, la Biblia enseña que Dios ama al que siembra conforme a su voluntad. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Qué hago yo con las personas a quienes amo? Toda esta lista que acabamos de enunciar. Ahora, dice que Dios ama al dador alegre. Sobre esta base, vamos a cambiar la pregunta que te acabo de formular y acabamos de contestar. ¿Cómo trata Dios a las personas que ama? A sus hijos, a su pueblo, a la iglesia como esposa de su hijo, a sus amigos. Tomando como base las respuestas dadas anteriormente a la primera pregunta, es probable que la respuesta con relación a Dios
y su actitud con las personas que Él ama. O sea, nos abraza, nos hace caricias, nos expresa su amor con palabras, nos protege, nos da toda clase de regalos para expresarnos su amor, le duele el corazón cuando sufrimos, no quiere que suframos, quiere que seamos felices, procura nuestra felicidad, trata de enseñarnos a vivir mejor, quiere estar con nosotros, nos promete cosas buenas. Evidentemente, Jesús nos considera sus amigos. Él dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que entre esas cosas también podemos incluir que a los que Dios ama quiere que tengan salud. Dios procura que no nos falte nada, quiere que prosperemos. Así que miren la promesa y miren la siembra y la cosecha. Dios ama al dador alegre. Y el amor de Dios que se manifiesta cuando somos dadores alegres nos traería, si así lo hiciéramos, todo este tipo de bendiciones. Es interesante para pensarlo. No estoy haciendo una doctrina de esto, estoy llevándolos a una reflexión, lo estoy llevando al sentido común. Estamos usando la Biblia, las enseñanzas de la Biblia para desarrollar nuestro sentido común. No es así taxativo, pero si Dios ama al dador alegre, Dios beneficia y procura el bien de aquellos a quienes ama. Entonces este debería ser un resultado de la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Siempre debemos recordar que para su cumplimiento esta ley requiere que el medio sea aquel para el cual fue dada, es decir, que esté de acuerdo con las condiciones necesarias para que esta ley espiritual se cumpla. Muchas veces se escucha decir, yo siembro y siembro, pero no cosecho nada. Entonces, esta ley seguramente debe tener excepciones. Miren, no es así. Esta ley no tiene excepciones, como tampoco la tienen las leyes que Dios ha establecido en el universo. En todo caso, sería conveniente que cada persona se detenga a analizar cuál o cuáles condiciones que se requieren en su medio ambiente espiritual para su efectivo cumplimiento no se está dando. ¿Qué condiciones no está cumpliendo para que se cumpla la ley de la siembra y la cosecha? A ver, vamos a leer cuidadosamente este texto para ver si comenzamos a entender de lo que estamos hablando. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Se entiende? Pedís, esto está en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal. ¿Qué es pedir mal? Para gastar en vuestros deleites. Es importante en este momento que tengamos la conciencia que debemos orar para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, a fin de que entendamos el propósito de Dios y no suframos la terrible frustración de buscar la prosperidad económica para fines equivocados. Para fines equivocados. Mucha gente busca la prosperidad económica para fines equivocados. ¿Qué pasaría si hoy tuvieras un auto de primera marca alemana o italiana? ¿Cómo pasarías por la vereda delante de tus hermanos? ¿Cómo sería tu condición espiritual, tu orgullo? ¿Qué pasaría si hoy tuvieras riqueza? Si tuvieras riqueza y tuvieras un yate, si tuvieras una casa de fin de semana, si tuvieras la posibilidad de viajar, ¿seguirías concurriendo a las reuniones congregacionales o te apartarías del cuerpo y te perderías? ¿Se entiende? Es muy importante que tener discernimiento para comprender cuál es el propósito de Dios y no suframos la frustración que produce buscar la prosperidad económica para fines equivocados. Realmente esta es una lección importante como introducción al tema de la ley de la siembra y la cosecha, para que lo puedas reflexionar, para que puedas pensar en si estamos buscando la cosecha de acuerdo con la voluntad de Dios, si estamos buscando la cosecha como administradores de Dios, que administramos bienes para el dueño y que el dueño sigue siendo Dios. Si tenés 1000, el dueño de esos 1000 es Dios. Si tenés 1 millón, 10 millones, el dueño de ese millón y de esos 10 millones sigue siendo el mismo Dios y tú eres solamente
un administrador de esos bienes que pertenecen a otra persona, para la cual debes administrarla, para que produzca fruto en beneficio de esa persona y no sean bienes para gastar en nuestros propios deleites. En el próximo capítulo les voy a proponer una vacuna contra eventuales desvíos de tu pensamiento, para garantizar en ti un corazón limpio y un espíritu alineado con Dios. Los dejo con este salmo, con este texto en un salmo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí.